Su engreído compañero de trabajo intentó avergonzarme en la fiesta. Se arrepintió en segundos. Él ya estaba sentado en mi silla cuando volví del baño, con las piernas cruzadas, un vaso de whisky en la mano, riendo con el grupo como si hubiera nacido allí. Mi plato, con un filete a medio terminar y puré de ajo, había sido movido a un lado, no retirado, sino movido como si yo fuera una idea de último momento, como si nunca hubiera estado allí. Y mi esposa, Elena, ella estaba de pie junto a él con el brazo sobre su hombro, susurrándole algo al oído. No el tipo de susurro que dice, «Mi marido está llegando», sino el que dice, «Eres la única persona que importa aquí». Me quedé en el borde del patio, sin saber si dar un paso adelante o desaparecer. La música retumbaba desde los altavoces de la azotea, una especie de remix de sintetizador de una canción de los 80. El horizonte de la ciudad brillaba detrás de ellos como si se burlara de mí. Él levantó su vaso hacia mí. No se levantó, solo lo alzó como en un brindis. La fila para el baño debió de ser una locura, gritó. Esbocé una risa educada, temblando incómodo. Tenía un nudo en la garganta. No había fila, dije. Solo un espejo muy largo. Él se rió. Ella se rió. Yo no. No volví a sentarme, simplemente me quedé allí flotando. Alguien hizo una broma sobre cómo los tipos de tecnología le temen a la confrontación. Mi esposa se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Yo no llevaba la colonia que ella me dijo que usara. Había elegido otra, una más barata. Quizás lo notó. Me disculpé antes del postre. Nadie me detuvo, ni siquiera ella. El viaje a casa en Uber fue silencioso, excepto por el conductor que tarareaba una canción de pop indie que no reconocí. Miré por la ventana todo el tiempo, viendo cómo las luces de neón se desdibujaban al pasar, como si intentaran borrar lo que acababa de suceder. Elena estaba sentada a mi lado con las piernas cruzadas, revisando su teléfono con esa media sonrisa que ponía cuando creía que nadie la miraba. Quise preguntarle qué era tan gracioso. No lo hice. Cuando llegamos a casa, ni siquiera se quitó los tacones. Caminó directamente a la habitación, todavía escribiendo mensajes. Me quedé en la cocina, aflojándome la corbata con una mano y sirviéndome el whisky que nos quedaba con la otra. Lo bebí sin hielo. Quemaba peor de lo que esperaba. Me senté a la mesa del comedor durante mucho tiempo en la oscuridad, observando el resplandor del pasillo bajo la puerta del dormitorio. De vez en cuando, una sombra se movía a través de él, ella caminando de un lado a otro, o quizás simplemente cambiándose de ropa. No me llamó, no me preguntó si iba a acostarme, y yo no fui. Simplemente me quedé allí pensando. No recuerdo haberme quedado dormido, pero me desperté allí en la silla con el mismo traje, el cuello húmedo de sudor, quizás de babas. No podría decirlo. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada. La puerta del dormitorio estaba abierta ahora. Eché un vistazo. Estaba dormida, abrazada a una almohada, no a mí. Su teléfono en la mesita de noche, la pantalla brillando débilmente, las notificaciones acumulándose. Debería haberlo dejado en paz, pero no lo hice. Estaba abierto, sin contraseña. Se la había quitado hacía años porque yo siempre la olvidaba, y ella no tenía nada que ocultar. Claro, había mensajes de texto, docenas, la mayoría de Marcos. Su nombre estaba guardado simplemente como M, como si pensara que eso lo hacía sutil, como si yo no supiera cómo funcionaba su cerebro, como si no hubiera visto la forma en que lo miraba mientras yo sostenía un plato de plástico con canapés, fingiendo reírme de un chiste que no escuché. No eres como él, gracias a Dios. Ese fue el primer mensaje que vi, enviado a las 11:52 de la noche, cuando probablemente yo todavía estaba en la fiesta, quizás incluso allí en el patio, viendo cómo su brazo se posaba sobre el hombro de él. Se le veía tan fuera de lugar esta noche. Me sentí mal por él. La verdad, tú llevaste la conversación como siempre, cariño. Ella no había respondido, no directamente, pero había enviado una foto.
Un selfie borroso desde la azotea con la ciudad detrás de ella, su copa levantada. Se veía feliz, y yo no había visto esa cara en años. No desde que vivíamos en ese pequeño apartamento en Chapinero, comiendo comida para llevar en el suelo y riéndonos de nada. Esa versión de ella ya no existía. Había sido reemplazada por alguien más elegante, más afilada, más cara. Y yo seguía siendo el tipo que usaba cinta americana para arreglar las cosas en lugar de reemplazarlas. Dejé el teléfono en su sitio, en silencio, sin confrontación, sin pelea a medianoche. Simplemente me quedé allí un momento mirándola dormir. Parecía tan en paz, pero mi mente no lo estaba. No sentía ira. Todavía no. Me sentía como un hombre viendo la película de otra persona. Y yo era el personaje secundario mal escrito, que ni siquiera se suponía que debía estar en el acto final. Así que fui al baño, me miré en el espejo y dije la cosa más estúpida que probablemente he dicho en mi vida. Vas a hacer que te eche de menos. Aunque sabía que no lo hacía, ya no. El plan no nació de la venganza, al menos no en el sentido tradicional. No estaba tramando pillarlos en el acto o irrumpir en una de sus citas para almorzar y gritar como un marido trágico de telenovela. No, era más pequeño que eso, más patético. Solo quería que volviera a mirarme como solía hacerlo, no con lástima, no con obligación, sino con interés real, incluso curiosidad. Quería atormentarla un poco, no como un fantasma, sino como un arrepentimiento. Así que empecé con pequeñas cosas. Cambié mi rutina. Dejé de llevarle café por la mañana como solía hasta hacer. No le pregunté cómo fueron sus reuniones. No comenté sobre su nuevo perfume, aunque lo noté. No salía a hacer la compra con mi habitual ¿necesitas algo? Y cuando volvía a casa, no decía dónde había estado. Al principio lo notó apenas. Un parpadeo, una duda. Luego vinieron las preguntas casuales, lanzadas como si estuviera aburrida y no buscando respuestas de verdad. «Te has levantado temprano otra vez», dijo un jueves, cepillándose el pelo frente al espejo del pasillo. «Sí», respondí, abotonándome una camisa que no me había puesto en meses. «No dormí mucho». Me miró a través del espejo. «¿Vas a alguna parte?» Me encogí de hombros. «Solo a dar una vuelta». La pausa fue más larga de lo habitual, pero no insistió. Nunca lo hacía. Esa era su fuerza. Nunca demasiado obvia, nunca demasiado controladora. Hacía que la distancia pareciera elegante. Ese día no fui a ninguna parte. Me senté en el coche a la vuelta de la esquina durante una hora, simplemente viendo a la gente pasear a sus perros y seguir con sus vidas. No sé por qué lo hice. Quizás para sentir que era capaz de desapego, de misterio, de ser el que desaparece por una vez. Empecé a escribir un diario de nuevo. Dejé el cuaderno casualmente en la mesita de noche. Páginas en blanco al principio. Luego lentamente las llené con frases vagas, medios poemas, fragmentos de pensamientos, que sonaban como si pudieran pertenecer a alguien que se desmorona o a alguien que se está enamorando. Intencionadamente ambiguas. Me aseguré de que lo viera. Nunca dije una palabra. Pasó una semana, luego 2. No peleamos, tampoco hablamos mucho, pero las cosas se sentían diferentes. Había una nueva tensión, un cambio sutil en cómo se movía a mi alrededor. Empezó a estudiarme de nuevo, como si yo fuera un cuadro que solía conocer, pero que no podía ubicar del todo. Me preguntó si estaba trabajando en un proyecto. Le dije que era confidencial. Se rió un poco de eso, pero había un destello de algo más detrás de sus ojos. Curiosidad, inseguridad, quizás incluso duda. Y ese destello fue como oxígeno para mí. Entonces, una noche llegué tarde a casa, después de caminar deliberadamente solo por la ciudad durante horas, y la encontré sentada en la mesa de la cocina con el portátil abierto, la cena intacta. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era plana. «Marcos me invitó a almorzar la semana que viene». Me senté frente a ella. «¿Vas a ir?». Me observó, esperando una reacción que nunca llegó. «No lo he decidido»,
dijo finalmente. Asentí. Avísame si lo haces. Yo estaré fuera ese día de todos modos. Frunció el ceño. Ha estado saliendo mucho últimamente. Sonreí. Tú también. Y entonces, por un momento, nos quedamos mirándonos como extraños que de alguna manera recordaban sus rostros de un sueño. El silencio no era cómodo, pero estaba cargado, pesado con cosas no dichas. No volvió a sacar el tema, pero supe entonces que algo se había agrietado. No una ruptura, todavía no, sino una fisura en el cristal, del tipo que se extiende lentamente hasta que un día todo se hace añicos, y ya no estaba seguro de si estaba intentando arreglarnos o destruirnos de una forma hermosa. Sucedió un miércoles. Estaba sentado en el suelo de mi despacho, rodeado de cajas abiertas, no de esas dramáticas llenas de pruebas o cartas de amor, o algo cinematográfico por el estilo. Solo tecnología vieja, routers polvorientos, cables enredados, 2 ratones rotos y un marco de fotos agrietado que no había visto en años. La foto del interior era de nuestro primer viaje a Villa de Leyva. Lluvia en el pelo, mejillas sonrojadas, Elena sosteniendo un vaso de papel con sidra, mientras yo entrecerraba los ojos contra el viento. Íbamos tan mal vestidos los dos, sin filtros, sin abrigos caros, sin posturas perfectas, solo nosotros. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, preguntándome cuándo exactamente nos convertimos en otra cosa, algo más pulido y más hueco. En algún punto del camino habíamos dejado de ser desordenados y en el proceso habíamos dejado de ser cercanos. Me sentía como un actor de reparto en la versión de gran producción de su vida. Ahora mis líneas eran más cortas, mis escenas eran menos frecuentes. No me estaban eliminando del montaje, no exactamente, simplemente me estaban aplanando. Así que tomé el marco, le quité el polvo con la manga y lo coloqué en su lado de la cómoda, sin decir nada. Fue un gesto estúpido, pequeño y probablemente pasivo-agresivo, pero una parte de mí necesitaba recordarle, y quizás a mí mismo, que había habido una versión de nosotros que valía la pena extrañar. Esa noche la sorprendí mirándolo. No dijo ni una palabra al respecto, pero lo movió ligeramente. No para alejarlo, solo lo reposicionó, como si no perteneciera allí pero fuera demasiado personal para tirarlo. La forma en que tratas un regalo de alguien a quien solías amar, pero que ahora no soportas. Más tarde esa noche salió a caminar, sin detalles, sin estimación de tiempo. Simplemente cogió su abrigo, las llaves y se fue. No la seguí. No le envié un mensaje. Me quedé sentado en el salón con las luces apagadas, dejando que el brillo azul del televisor parpadeara sobre muebles que ya nunca usábamos juntos. Cuando volvió, tenía el pelo desordenado, quizás por el viento, o quizás olía a su bar de azotea favorito del centro, a cítricos y puros, aunque ella no fumaba. No dijo dónde había estado y yo no pregunté, pero a la mañana siguiente algo cambió. Empezó a observarme de nuevo, no de la forma en que solía hacerlo cuando estaba enamorada, sino de la forma en que la gente mira algo que no puede identificar del todo. Entraba en el despacho con la excusa de buscar un bolígrafo y miraba la pantalla de mi ordenador más tiempo del necesario. Me preguntó si había estado hablando con alguien nuevo. Le dije que tenía clientes. Técnicamente cierto. Me preguntó si estaba escribiendo de nuevo. Dije que nunca había dejado de hacerlo. También cierto. Empezó a hacerme cumplidos de formas extrañas. Parece que has perdido peso, aunque no era así. Últimamente vistes mejor, aunque era la misma ropa, solo que planchada. Pareces más seguro de ti mismo. No lo estaba. Me estaba desmoronando en silencio, de forma ordenada, estratégicamente, pero estaba funcionando. Y entonces llegó el correo electrónico. Llegó tarde por la noche mientras ella dormía. Asunto: hemos notado tu actividad. Era de Marcos, no para ella, para mí. A mi antigua dirección de correo del trabajo, la que no había revisado en meses.
Al parecer había encontrado mi portafolio en línea. Quería conectar. Me preguntó si estaba abierto a hacer alguna consultoría freelance para el lanzamiento de un producto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sin saber si era una especie de broma retorcida o una oferta genuina. No tenía ni idea de quién era yo, ni la más remota idea de que era el marido de Elena, ni idea de que lo había visto sentarse en mi silla, beber mi whisky y sonreír como si fuera el dueño de todo lo que yo había amado. Y ahora quería mi ayuda. Debería haber dicho que no. Debería haber borrado el correo, bloqueado la dirección y contárselo todo a Elena, pero no lo hice. Respondí, encantado de charlar. Programemos algo, y al pulsar enviar, lo sentí por primera vez en meses. No ira, no dolor, control. Marcos programó la llamada para el viernes a las 12 en punto. Acepté. Le dije que estaba entre proyectos y lo hice sonar como si le estuviera haciendo un hueco. Usé frases que solo había oído de boca de Elena. Incongruencia en la voz de la marca, recalibración del mercado, fricción con la audiencia. Ni siquiera entendía del todo lo que significaban, pero sabía cómo decirlas, y él se lo tragó todo. Su rostro apareció en la ventana de Zoom, bronceado y molestamente simétrico, enmarcado por un fondo de estantería falsa que probablemente venía con la versión premium de su plataforma de vídeo. Me saludó con la misma suficiencia casual que lució en la fiesta, pero esta vez tenía un sabor diferente. Estaba tratando de impresionarme. No tenía ni idea de quién era. Pensaba que yo era un consultor en ascenso, un creativo discreto con instintos agudos y poco ego. Buscamos brillantez discreta, dijo, como si se citara a sí mismo de una charla TED a la que aún no lo habían invitado. Mantuve mi voz calmada, mis respuestas vagas, mi tono modesto, y observé cómo se inclinaba hacia adelante, tomando notas como un estudiante tratando de impresionar al profesor. Sonreí durante toda la llamada. Cuando terminamos dijo, «Esto puede sonar raro, pero me recuerdas a alguien». No logro identificar a quién. Me encogí de hombros. Quizás solo tengo una de esas caras. Él asintió y luego se rió entre dientes. Sí, o una de esas energías. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra durante mucho tiempo. Una de esas energías. Significara lo que significara, se me revolvió el estómago. Quería gritar o lanzar algo, o llamar a Elena a la habitación y exigirle que me explicara cómo este hombre se había metido en nuestras vidas, como un virus vestido de lino. Pero no lo hice, porque esto ya no se trataba de confrontación, se trataba de control. Esa noche preparé la cena, una cena de verdad, no raviolis congelados o cereales de la caja como en las últimas semanas. Hice pollo al limón asado con arroz salvaje y espárragos a la parrilla. Puse la mesa, encendí 2 velas, puse la música que sabía que le tocaría la fibra nostálgica, la misma lista de reproducción que usábamos cuando nos mudamos a nuestro primer apartamento, la que ella ponía cuando bailaba descalza en la cocina mientras desempacaba tazas. Llegó tarde a casa, sorprendida, cautelosa. «¿Qué es todo esto?», preguntó quitándose el abrigo. Me encogí de hombros. Me apetecía cocinar. Se sentó lentamente, como si no estuviera segura de si esto era paz o un cebo. Comimos casi en silencio, pero del tipo que zumba con subtexto. Le pregunté por su semana, su equipo, incluso por su estúpido jefe, cuyo nombre siempre olvidaba a propósito. Parecía confundida por el esfuerzo, pero también ablandada por él. A mitad de la segunda copa de vino, me preguntó en qué había estado trabajando últimamente. Hice una pausa, lo suficientemente larga como para que pareciera significativa. Me contactó una startup, un problema de branding, un tipo llamado Marcos. Su tenedor se congeló de camino a su boca, solo por un segundo. Fingí no darme cuenta. Dijo que vio mi portafolio a través de una referencia. Añadí casualmente. Tipo divertido, inteligente, un poco intenso. Elena dejó su copa con demasiada fuerza. ¿Estás haciendo consultoría para él?
Solo un proyecto. No estoy seguro de si lo aceptaré. Parece mucho ego envuelto en una presentación. Sus labios se crisparon. Casi una sonrisa, casi una advertencia. No te dejes atrapar en su órbita, dijo mirando su plato. La gente como él consume a todo el mundo. Al final, incliné la cabeza. ¿Hablas por experiencia? No respondió. En su lugar, volvió a su vino, y esta vez se bebió toda la copa de un trago largo y deliberado. Esa noche se acostó temprano, deslizándose bajo las sábanas más cerca de mí de lo habitual. Fingí estar dormido, pero podía sentir la tensión en su espalda, el frío en las yemas de sus dedos. Me pregunté si estaba pensando en él, o en mí, o en la colisión lenta y silenciosa entre los dos. No la toqué, no hablé, solo me quedé mirando el techo, escuchando cómo su respiración cambiaba mientras se dormía, sin saber que el hombre contra el que ahora estaba acurrucada ya estaba desmantelando todo lo que ella creía haber ocultado. No para hacerle daño, todavía no, sino para demostrarle que yo ya no era el hombre que esperaba ser elegido. Hay un tipo peculiar de silencio que llena una casa cuando dos personas fingen no observarse mutuamente. No es ruidoso como una pelea. No es pacífico como la sanación. Es algo intermedio, un caos contenido. En eso se convirtió nuestro hogar durante los siguientes días. No un campo de batalla, sino un tablero de ajedrez. Elena empezó a vestirse de forma diferente, no sexy, simplemente más elegante. Cambios sutiles, pendientes que no se había puesto en años, tacones un martes, lápiz de labios incluso los días que no iba a la oficina. Empezó a dejar su teléfono boca abajo, a borrar su historial de navegación, a cerrar sesión en el correo electrónico del iPad compartido, que no había tocado en meses hasta que de repente tuvo algo que ocultarse a sí misma. También empezó a hacer preguntas por curiosidad. ¿Qué piensas sobre los límites emocionales en la consultoría? ¿Cómo sabes cuándo alguien te está manipulando profesionalmente? ¿Crees que hombres y mujeres pueden trabajar estrechamente sin que las cosas se pongan raras? Respondí con lo que ella esperaba. Medido, vago, inofensivo, pero siempre observaba su reacción de cerca. La forma en que sus dedos se curvaban, el tic en su mandíbula, las silenciosas evaluaciones que se desarrollaban detrás de sus ojos. No estaba preguntando por mí, estaba preguntando por él. Y entonces llegó la invitación. Marcos volvió a enviar un correo electrónico, esta vez no para pedir mi opinión. Quería que asistiera a una sesión de presentación en persona en su oficina el viernes por la mañana. Su equipo principal de branding estaría allí. Podrías observar el proceso, escribió, dar comentarios en vivo y ayudar a enmarcar la presentación para los inversores. Incluso se ofreció a enviarme un coche, como si yo fuera de la realeza o un arma que no sabía que le estaba entregando al enemigo. No respondí de inmediato. Esperé a que Elena llegara a casa esa noche, con los tacones resonando en el suelo de madera, su perfume llegando segundos antes que ella. Se sirvió vino sin preguntar si yo quería y se sentó frente a mí como si fuera una costumbre, no un matrimonio. Me han invitado a participar en una presentación creativa, dije casualmente. Levantó la vista. Oh, el equipo de Marcos, añadí. Parpadeó lentamente. Te está metiendo en la empresa. Solo para una sesión. Calibración de marca. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa. ¿De verdad vas a ir? Me encogí de hombros. ¿Por qué no? Parece que respeta mi trabajo. No habló por un momento y luego... Él no respeta a nadie, simplemente consume a la gente. La miré con atención. ¿Y a ti? Me sostuvo la mirada. Yo lo toleraba. Es diferente. Era una mentira. No de la manera obvia. Era demasiado controlada, demasiado cuidada para ser toda la verdad. Había sido más que simplemente tolerante. Había visto la forma en que su cuerpo se giraba hacia él en esa fiesta en la azotea, la forma en que su risa se abría más cuando él hablaba, la forma en que le permitió sentarse en mi silla sin dudarlo. Así que no dije nada más. Simplemente me levanté, enjuagué mi plato y la dejé en el silencio que ella había ayudado a construir.
Llegó el viernes. El coche llegó. Un sedán negro y elegante con asientos de cuero que olían al dinero de otra persona. El conductor apenas habló. La oficina era todo lo que esperaba. Paredes de cristal, escritorios de pie, plantas falsas y una nevera llena de kombucha que nadie bebía de verdad. Marcos me saludó como si fuéramos viejos amigos. Elena no estaba allí. Por supuesto que no. No sería tan estúpida como para dejar que el solapamiento se viera. O quizás simplemente no quería ver con qué facilidad me había deslizado en esta otra versión de mí mismo. La reunión fue bien, o mal. Sinceramente, no me importaba. Di mis notas. La gente asintió. Alguien preguntó si consideraría unirme a tiempo completo. Me reí y lo descarté. Cuando me iba, Marcos me acompañó al ascensor. «Oye, entre nosotros», dijo bajando la voz. «¿Qué te hizo decir que sí?» Sinceramente, lo miré directamente a los ojos. La curiosidad. Él sonrió. «Eso es peligroso». Sostuve la sonrisa el tiempo justo. «Solo si tienes miedo de lo que vas a encontrar». Se rió, me dio una palmada en la espalda y se fue. En el ascensor vi mi reflejo en las puertas de cromo. Traje a medida, ojos afilados, el pelo lo suficientemente desordenado como para parecer natural. Parecía la versión de mí que Elena había olvidado que existía. Quizás una que yo también había olvidado. Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina con el teléfono pegado a la oreja, de espaldas a mí. Su voz era baja, demasiado baja. No podía oír las palabras, solo el tono, serio, tranquilo, defensivo. Cuando me vio, terminó la llamada más rápido de lo necesario. «Buena reunión», preguntó evitando mi mirada. «Esclarecedora», dije. Esa noche me besó antes de dormir por primera vez en semanas. Pero se sintió estratégico, como una ofrenda de paz o una táctica dilatoria. Y en algún lugar profundo de mis entrañas me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba de Marcos. Hacía tiempo que no lo era. Se trataba de la versión de mí que ella creía que había muerto, y del hecho de que finalmente había vuelto, sonriente, silencioso y peligroso. Pasaron 3 días. No pregunté por la llamada telefónica que había escuchado. Ella tampoco sacó el tema. Así funcionábamos ahora. La verdad ya no vivía aquí, solo medias mentiras cuidadosamente dobladas y silencios selectivos que ambos fingíamos que eran paz. Pero algo había cambiado en ella. Podía sentirlo en la forma en que me observaba cuando pensaba que no la estaba mirando. Una pausa más larga cuando pasaba a su lado. Una segunda mirada a mi teléfono. Ya no confiaba en mí. Y no porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque podía sentir que algo que solía controlar se le escapaba ahora entre los dedos. Empezó a iniciar cosas, pequeñas cosas, toques casuales, un comentario sobre mi colonia, una nueva marca de café que sabía que me gustaba. Respondí de la misma manera, cortésmente, cálidamente, sin dejar que significara nada, y eso, más que nada, la desconcertó. Elena siempre había sido el ancla en la relación, la que sabía lo que necesitábamos antes que yo, la que planeaba, ajustaba, calculaba. Yo era la madera a la deriva, y ahora que había encontrado una dirección sin que ella me guiara, no sabía dónde colocarse. Entonces llegó la cena. De la nada sugirió que saliéramos, una reserva de verdad en el restaurante italiano al que no habíamos ido en más de un año, aquel donde recordaban nuestro pedido habitual y solían traernos postre gratis, solo porque le recordábamos al dueño a su sobrina y a su tímido novio. Acepté. Dejé que ella eligiera mi camisa. Dejé que sintiera que volvía a tener el control de la noche. Dejé que dirigiera la conversación, que se riera de mis chistes como si lo sintiera de verdad, que sorbiera su vino y se inclinara lo justo para parecer presente. Pero también dejé que un misterio suficiente flotara entre mis palabras para asegurarme de que las preguntas que no hacía aún persistieran. A mitad de la comida, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo puso boca abajo sin mirar la pantalla. No reaccioné.
Ese silencio hizo más daño que cualquier acusación. «Pareces diferente últimamente», dijo finalmente, haciendo girar su copa de vino por el tallo. «Como si estuvieras en otro lugar». «He estado pensando mucho», dije, «sobre quién solía ser». Se quedó quieta por un momento, luego forzó una sonrisa. «Y en todo lo que renuncié tratando de ser la versión que tú querías». La sonrisa se congeló. Su tenedor bajó. «Eso no es justo». «Quizás no, pero es verdad». Condujimos a casa en silencio. Ese mismo silencio agudo y eléctrico, del tipo que zumba en tu pecho pero nunca llega a tus oídos. Más tarde esa noche vi su teléfono iluminarse de nuevo. Un solo nombre, Marcos. Sin vista previa del mensaje, solo el nombre. Todavía guardado como M, todavía fingiendo. No revisé el mensaje, no lo necesitaba. En su lugar fui a mi escritorio, abrí mi portátil y saqué el calendario compartido al que ella no sabía que todavía tenía acceso. El jueves por la tarde tenía una misteriosa sincronización interna, bloqueada durante 2 horas. Sin ubicación, sin enlace de reunión, solo una burbuja vacía aparcada a las 2 de la tarde. Revisé mi correo electrónico. Marcos me había invitado a una sesión de preparación para inversores el mismo día, a la misma hora, en un edificio diferente. Él no tenía ni idea, ella tampoco. Y fue entonces cuando me di cuenta. Por primera vez, de verdad y por completo, ellos no eran los poderosos en esta historia. Estaban caminando el uno hacia el otro sobre un puente en llamas, y yo era quien sostenía la cerilla. El jueves llegó como una cuenta atrás. Cada hora se sentía más ruidosa que la anterior. Se vistió diferente esa mañana, deliberada, pero no obvia, no seductora, estratégica. El tipo de atuendo destinado a parecer que no se esforzaba mientras seguía pidiendo atención. No hice ningún comentario, solo la besé en la mejilla como solía hacerlo. Se puso rígida por un momento, luego sonrió como si le doliera. Cuando se fue, no la seguí. No volví a mirar el calendario. No rastreé su ubicación. No llamé al conductor ni a Marcos, ni puse nada en marcha, porque para entonces había entendido algo que no había entendido antes. Si tienes que forzar a alguien a quedarse, es que ya se ha ido. Pero si eligen volver después de que los hayas dejado ir, eso es poder. Eso es paz. Pasé la tarde sin pensar en ellos, sin esperar pruebas, sin construir escenarios en mi cabeza. Caminé, me senté en el parque, compré un bagel del puesto cerca de la librería a la que solíamos ir. Observé a una pareja de ancianos discutir sobre un crucigrama y pensé, todavía hay tiempo para hacer eso algún día, aunque no sea con ella. Llegó a casa después del atardecer, en silencio, sin entradas dramáticas, sin rastro de perfume, sin una nube de culpa siguiéndola. Dejó las llaves, se quitó los zapatos y se quedó en el pasillo como si no estuviera segura de si todavía vivía allí. «No fui a la reunión», dijo en voz baja. La miré desde el sofá, esperando. Fui al río en su lugar. Me senté allí durante 1 hora. Se rió ligeramente, pero su voz se quebró. Ni siquiera llevé auriculares. Asentí una vez. Llamó. Lo hizo 2 veces. No respondí. Entró en el salón con cuidado, como si el suelo pudiera derrumbarse bajo sus pies. Simplemente me senté allí, tratando de recordar cómo se sentía cuando no tenía que mentir sobre nada, y me di cuenta de que ya ni siquiera podía recordar tu cara de ese primer año. No hablé. Ella bajó la mirada. «Lo he estropeado todo, Javier. Lo sé. Pero no quiero ser otra historia que tengas que cargar como una cicatriz». «No eres una cicatriz», dije. «Eres un capítulo en el que todavía estoy, pero no me quedaré en él solo». Sus ojos se llenaron de lágrimas y desvió la mirada rápidamente. «¿Qué hago ahora?» Me levanté lentamente y me acerqué a ella. Por primera vez en meses, la toqué como si lo sintiera de verdad, suavemente, lo justo para hacerle saber que la veía de nuevo. «Empiezas de nuevo», dije. «Pero esta vez te encuentras conmigo donde estoy, no donde me dejaste».
No hablamos mucho más esa noche. No quedaba nada por decir. Sin disculpas dramáticas, sin lágrimas teatrales, solo dos personas sentadas una al lado de la otra de nuevo, finalmente mirando en la misma dirección. Durante las siguientes semanas reconstruimos. No todo. Algunas cosas permanecieron rotas, pero las piezas importantes estaban allí. Fuimos a terapia, borramos nombres, establecimos límites, volvimos a reír de verdad. Esta vez no para demostrar nada, solo porque se sentía bien. Y un domingo tranquilo, sentados en una manta en el parque con bagels entre nosotros y el crucigrama en su mano, susurró sin levantar la vista: «Me gusta esta versión de ti». Y yo sonreí, porque a mí también.